Hola, estudiantes, bienvenidos y bienvenidas. En este video del tutorial Aprendiendo Python desde principiante a mago de código, vamos a realizar un proyecto usando varios temas aprendidos a lo largo del curso. Comencemos. El objetivo de este proyecto es crear un sistema avanzado de análisis y procesamiento de archivos de texto. Este sistema permitirá al usuario cargar un archivo de texto TXT y analizar su contenido para realizar varias tareas automatizadas, tales como conteo de palabras y frecuencia de palabras, búsqueda y reemplazo de patrones usando expresiones regulares, generación de resúmenes automáticos del archivo, estadísticas de texto como cantidades de líneas, palabras, caracteres, etc. Este proyecto aplicará varios conceptos ya conocidos de Python como son funciones para modularizar el código, list comprehensions para la creación rápida de listas, funciones anónimas o lambda para operaciones rápidas y personalizadas, funciones de orden superior, uso de la función sorted, módulos, usaremos los módulos OS, RE y collections, y manejo de excepciones para errores relacionados con archivos y entradas de usuario. Muy bien, entonces vamos a empezar el proyecto en el código. Vamos a abrir nuestra carpeta curso de Python. Aquí yo ya creé un directorio que se llama 19 proyecto. Voy a abrir aquí Visual Studio Code. Una vez abierto Visual Studio Code, podemos ver que tenemos aquí una carpeta o directorio y aquí adentro tenemos un archivo de texto. Este archivo de texto yo te lo voy a dejar en mi perfil de GitHub, en mi repositorio, para que tú puedas descargarlo, ya que lo vamos a usar para desarrollar este proyecto. Pero bien, de momento no lo vamos a utilizar. Voy a crear aquí un archivo que se llame explanations.py y lo primero que vamos a hacer es ver algunos temas que no hemos visto y que son útiles para poder realizar este proyecto. Veamos cómo podemos abrir un archivo de texto. Este tipo de archivos tienen una extensión TXT y lo que haremos es abrir el archivo, leer el texto y almacenar el texto en una variable. Para esto debemos usar la función open de Python. A esta función le podemos pasar algunos argumentos. Te queda como tarea revisar en la documentación oficial de Python qué argumentos se pueden pasar en esta función. Pero aquí vamos a pasarle únicamente tres argumentos. El primero es la ruta del archivo. El segundo argumento es la acción que vamos a realizar con el archivo. Al igual, puedes revisar en la documentación las acciones disponibles, pero aquí vamos a decirle que queremos leer el archivo. Para esto usamos la letra R, entre comillas. Y tercero, vamos a especificarle el formato de codificación. Por defecto viene con ASCII. Le vamos a poner UTF-8. Estos formatos simplemente definen el conjunto de caracteres disponibles. Por ejemplo, ASCII tiene 128 códigos de caracteres, mientras que UTF-8 tiene más de 1 millón de puntos de código. Con ASCII tenemos la limitación de solo usar caracteres del alfabeto inglés, mientras que con UTF-8 podemos usar caracteres de muchos idiomas alrededor del mundo. Así, el archivo que le pasemos a nuestro programa puede estar en cualquier idioma. Obviamente, al usar un diferente idioma, debemos hacer que nuestro código sea lógico al idioma que vamos a analizar. Pero bueno, me extendí un poco con esta corta explicación. Te recomiendo investigar un poco más acerca de los formatos de codificación y cómo se emplean en la programación. Entonces, al resultado que nos proporciona esta función open lo vamos a almacenar en una variable llamada text y vamos a imprimir el texto en la consola. Para esto imprimimos text. Ahora vamos a hacer uso del archivo que tenemos aquí en el directorio data, que es exampletext.txt. Este archivo tú lo puedes conseguir en mi perfil de GitHub. Venimos a la página de GitHub. Vamos a poner aquí profesor Búho. Vamos a acceder. Aquí ponemos en usuarios, profesor Búho. Y aquí tengo un repositorio que se llama curso aprendiendo Python. Vamos a venir a 19 proyecto. Aquí en data se encuentra el example text.txt. Puedes abrirlo y ya tienes disponible este archivo de texto. Puedes descargarlo directamente de aquí. Al igual que tienes disponible todos los archivos del curso que hemos realizado hasta el momento en este repositorio. Pero bien, continuemos con el código. Voy a venir acá a minimizar esto de aquí y aquí en ruta le voy a pasar la ruta en donde se encuentra mi archivo, es decir, la ubicación en donde está mi archivo. Esto va a ser referente a mi proyecto. Entonces yo le voy a decir que mi archivo, voy a ponerle entre comillas, se encuentra en la carpeta o directorio data
Le voy a decir que acceda a este directorio con el slash y que aquí busque el archivo example text.txt. Es importante darle la extensión txt aquí para que pueda leer el archivo. De acuerdo, ahora vamos a guardar y ejecutar esto con Python Debugger y acaba de devolver un error. El error dice que el encoding UFT8 no lo encuentra porque es UTF8. Voy a cambiarlo aquí. Guardo, ejecuto nuevamente y ahora me está imprimiendo un objeto que es el correspondiente al texto que acabamos de leerlo. Pero lo que queremos es el texto que se encuentra dentro del archivo. Para eso tenemos que, voy a reasignar aquí en la función text, la misma función text, pero voy a pasarle un método que se llama read y ahora si vuelvo a guardar, ejecutar, ya me devuelve todo el texto disponible en el archivo exampletext.txt. Entonces voy a abrir el archivo para que lo puedas ver. Tengo este texto aquí en el archivo. Voy a ponerle Alt Z. Y como puedes ver, el texto que tenemos aquí lo acabamos de extraer a partir de esta función open y con el método read. Pero en muy pocas ocasiones vas a encontrar la función open utilizada de esta manera. Es muy común que la encuentres acompañada de una sentencia with. Entonces, voy a borrar aquí esta parte de aquí y voy a pasarle la sentencia with. Voy a ejecutar la función aquí y aquí voy a decirle que esto me almacene en una variable text. Damos un salto de línea y aquí voy a traer esto de aquí. Hacemos lo mismo que en text, que es esta variable de aquí. Voy a reasignar el mismo valor, pero aplicado el método read. Entonces guardo esto, vuelvo a ejecutar y como puedes ver tenemos el mismo resultado. De cualquiera de las dos maneras que acabamos de hacerlo está correcto, pero es muy común encontrar esta forma en muchos programas o códigos ya existentes. Perfecto, ahora que ya sabemos cómo abrir un archivo de texto, leerlo y obtener el texto, voy a cerrar la consola y voy a crear aquí otro archivo que se llame texttools.py y aquí voy a empezar a crear código que son las funciones que vamos a utilizar en nuestro programa para el proyecto. Entonces voy a escribir aquí una función que se llame upload file y aquí le tenemos que pasar como parámetro la ruta del archivo que es file path. Muy bien, ahora vamos a hacer un manejo de excepciones con try y catch. Vamos a decirle que primero en try va a evaluar si es que existe el archivo. Para esto vamos a decirle sí. Si no existe el archivo, vamos a utilizar un módulo que se llama OS. Entonces primero voy a importar el módulo OS y aquí le vamos a decir que del módulo OS en la ruta nos identifique si existe esta ruta y le pasamos aquí la ruta, que es file path. Le damos dos puntos y le decimos que si no existe la ruta de este archivo, nos ejecute una excepción que va a ser del tipo file not found error. Y le vamos a pasar un mensaje aquí con el método format que diga el archivo de file. Vamos a pasarle aquí la ruta, file path, no fue encontrado o no existe. Doesn't exist. Entonces, lo que hacemos aquí es simplemente utilizar el módulo OS que viene instalado ya en Python para detectar si existe la ruta que le estamos pasando en la función. Entonces, simplemente le decimos, si no existe esta ruta, que nos ejecute un error del tipo file not found error. Bien, pero si existe la ruta, le vamos a decir que nos abra el archivo y lo lea. Entonces, vamos a utilizar la función open. Le vamos a pasar aquí el file path. Aquí le vamos a pasar la acción que es read con la R y le vamos a pasar el formato de codificación que va a ser UTF-8 y que el resultado lo almacene en una variable file. Vengo acá abajo, un salto de línea, le voy a decir que me retorne de la función, me va a retornar el archivo file, pero con el método read. Y listo, tenemos la primera parte del try. Ahora vamos a pasarle la parte del except. Vamos a decirle que en except, si se da la excepción, la nombre como i
Y a esto vamos a decirle simplemente que me imprime en consola un mensaje que diga con el método format. Vamos a pasar un icono, voy a presionar las teclas Windows más punto y aquí me aparecen iconos. Voy a buscar un icono de una X por aquí. Con Escape cierro esta pantalla modal. Voy a decirle aquí error in. Aquí voy a pasarle el nombre de la función upload file punto guión bajo name guión bajo y aquí le pongo function dos puntos y aquí le voy a pasar el error o la excepción que se está dando. Entonces aquí en el except le estamos diciendo que la excepción la capture como e o la almacene en una variable e y que si ocurre una excepción nos imprime el mensaje con una X como emoji y nos salga el mensaje error in. Esta parte de aquí lo que hace es tomar la misma función que es upload file y obtener el nombre de la función. Prácticamente es el mismo nombre que es upload file y nos va a decir error en la función upload file y nos muestra el error acá. Y para finalizar aquí tenemos que salir del programa con la función exit. Voy a guardar hasta aquí y tenemos lista la primera función, que esta nos sirve para cargar el archivo y leerlo. De esta manera extraer el texto que está dentro del archivo. Aquí ya estamos aplicando algunos conceptos que hemos visto a lo largo del curso, que es el manejo de excepciones, tenemos aquí condicionales, el uso de módulos como el módulo OS y la lectura de archivos que te la acabé de explicar. Perfecto, ahora vamos a ver una función que vamos a llamarla del módulo collections. Entonces voy a venir acá a explicarte cómo funciona esta función. Voy a decirle a Python que de collections me importe la función counter y aquí vamos a darle un comentario que diga abrir y leer archivos de texto y aquí vamos a poner otro comentario que diga uso de la función counter. Bueno, counter en realidad no es una función, es una clase, pero como todavía no hemos visto clases, vamos a llamar la función o simplemente counter. Y aquí hago un paréntesis. Todos los módulos que vamos a utilizar en este proyecto ya vienen incluidos con la instalación de Python, por lo tanto no debemos instalar ningún módulo externo, simplemente hacer las debidas importaciones. Y continuamos, counter se usa para contar las veces que se repite una palabra en un texto. Por ejemplo, voy a crear una lista de palabras, words list, y le voy aquí a dar varias palabras que sean hola, profesor, aquí va a ser mundo. Aquí vamos a darle búho. Aquí le damos cómo estás. Aquí le damos otra vez mundo. Y aquí le vamos a pasar otra vez hola. Y vamos a repetir otra vez mundo. De esta lista queremos contar cuántas veces se repite cada palabra. Aquí, como es una lista corta, lo podemos hacer visualmente, pero al tener una lista grande resultaría más complicado por lo que counter resuelve esto. Entonces vamos a crear una variable llamada numbers of words, y aquí vamos a llamar a counter y le vamos a pasar aquí la lista words list. Ahora voy a imprimir esto en consola, numbers of words, guardo, ejecuto. Voy a comentar este print de aquí para que no me imprima el texto. Vuelvo a ejecutar. Voy a cerrar la consola, vuelvo a ejecutar. Y ahora, como ves, me devuelve la clase counter y aquí me devuelve un diccionario. Este diccionario contiene elementos que son clave valor o key value. La clave es la palabra y el value o valor es la cantidad de veces que se repite la palabra en la lista. Como podemos ver aquí, mundo se repite 3 veces, hola 2 veces y las demás se repiten una vez. Y este counter es un objeto, entonces debemos convertirlo en un diccionario. Para eso simplemente hacemos uso de la función dict. Vamos a pasarla aquí. Listo, guardo, ejecuto. Y ahora el objeto se ha convertido en un diccionario, como lo podemos observar aquí. Entonces, una vez que ya sabes cómo funciona Counter, voy a cerrar la consola. Vamos a venir a Text Tools y vamos a crear otra función para analizar el texto. Voy a crear una función que se llame Analyze Text y le vamos a dar aquí como parámetro el texto, dos puntos.
Aquí de momento voy a ponerle un comentario que diga analyze text and return key statistics. Ok, entonces lo que va a hacer esta función es analizar el texto y retornar estadísticas clave. Aquí también vamos a darle un comentario para saber qué es lo que está haciendo esta función, que esta función simplemente lo que hace es cargar a text file y retornar el contenido, su contenido. Listo, voy a guardar hasta aquí. Y aquí en esta función AnalyzeText vamos a analizar el texto, es decir, cuántas líneas tiene el texto, cuántas palabras tiene, cuántos caracteres tiene, las palabras más frecuentes. Para esto vamos a empezar con las líneas, vamos a crear una variable que se llame lines. Y vamos aquí simplemente a pasarle el parámetro text y un método que es split para crear una lista que contenga todas las líneas que existen en el texto. Entonces aquí le voy a pasar un string que diga que nos divide el texto en cada salto de línea. Guardo hasta aquí. Como podemos ver aquí en el archivo texto, lo que va a hacer es, cuando encuentre un salto de línea que es aquí, va a separar esto como un elemento. Luego aquí hay otro salto de línea. Va a separar esto también como elemento. Aquí hay otro salto de línea, también lo va a separar. Aquí otro salto de línea lo va a separar y así sucesivamente hasta terminar. Entonces nos va a separar cuántas líneas tiene este archivo de texto o todo este texto. Como te habrás dado cuenta, este texto tiene 7 líneas que ya lo marca aquí. Y vamos a volver aquí a Text Tools. De acuerdo, ahora vamos a contar las palabras que existen en todo el texto. Para esto vamos a utilizar el módulo RE, que debemos importarlo primero. Vamos aquí a poner import RE, o puedo hacerlo directamente de aquí, coma RE. Voy a borrar esto de aquí, de esta manera. Y aquí voy a decirle que me encuentre todas las coincidencias de la siguiente expresión regular, que va a ser simplemente las palabras words de más. Y aquí lo pasamos de esta manera. Y esto lo va a buscar en el texto. Y ya con esta simple línea le estamos diciendo que nos encuentre y nos cree una lista de todas las palabras que están en el texto. Si no sabes cómo utilizar el módulo RE y expresiones regulares, puedes ver el video de expresiones regulares que tengo disponible en este curso, en donde te explico a detalle cómo funcionan las expresiones regulares y cómo utilizarlas en Python. A continuación vamos a obtener los caracteres, y esto simplemente es al aplicar la función len sobre el texto, que va a contar todos los caracteres o la longitud de todo el texto. Súper sencillo. Siguiente, vamos a buscar la palabra más frecuente. Para esto vamos a crear aquí una variable que se llame words frequency. Y aquí vamos a utilizar counter. Entonces primero debemos de importar counter. Voy a copiar esto de aquí. Voy a venir aquí a pegarlo. Y aquí utilizo counter. Aquí le voy a pasar todas las palabras, que esto es una lista de palabras. Y esto lo tengo que convertir en un diccionario de esta manera. Y ya tenemos un diccionario con las palabras como clave y la cantidad de veces que se repite en el texto como el valor. A continuación voy a encontrar la palabra que más veces se repite. Doy un salto de línea, creo una variable que se llame maxim y voy aquí a decirle que empiece en 0. Voy a crear una iteración con for y j, y esto voy a iterar sobre el diccionario que se llama words frequency, y aquí le tengo que pasar el método items. Entonces aquí lo que va a hacer es tomar el diccionario y obtener en i va a almacenar la clave y en j va a almacenar el valor. Ahora debo comparar si el valor es mayor al máximo, a la variable maxim. Inicialmente como es 0, esto se va a cumplir. Y voy a decirle que me cree una variable que se llame most frequent word. Y aquí voy a almacenar la clave, que es la i. Y ahora le voy a decir que a maxim le reasigne el valor j. Con esto ya obtenemos la palabra más frecuente o la palabra que más veces se repite en el texto. Voy a guardar. Voy a venir a explanations para explicarte qué es lo que estoy haciendo aquí. Simplemente le estoy diciendo que me cree una variable máximo. Aquí le voy a poner 0. Y aquí voy a hacer lo mismo for i, j in
Voy a coger aquí number of words.items. Primero voy a imprimir aquí cada par clave valor. Entonces voy a imprimirlo de esta forma para que puedas observar qué es lo que está extrayendo. Voy a guardar hasta aquí, voy a ejecutar y nos muestra el resultado en consola. Entonces lo que hace es tomar el diccionario de aquí y en la variable i almacena la clave que es hola y puedes verlo aquí hola y en la variable j almacena el valor que es 2. Entonces aquí le estamos diciendo que nos imprima la clave y después el valor y es lo que hace. Hola 2 profesor 1 mundo 3 búho 1 como 1 estás 1. Pero yo quiero obtener la key o la clave del elemento que más veces se repita, que en este caso es mundo. Entonces, para eso creo el condicional aquí. Voy a poner if y aquí le digo que j debe ser mayor a máximo. Le doy 2 puntos y aquí, si esto es verdadero, si j es mayor a máximo, entonces le digo que me cree una variable que se llama most frequent word y aquí voy a almacenar la clave, que es la i, y aquí voy a reasignar en máximo el valor a j. Entonces te explico un poco qué es lo que estamos haciendo aquí. Creo una variable llamada máximo con el valor inicial de 0, itero sobre el diccionario con el método items y utilizo ij para almacenar clave y valor. Como pudiste ver, nos almacena en i la clave y en j el valor. Y ahora voy a decirle, si j es mayor a máximo, entonces voy a empezar con la primera. Si 2 es mayor a máximo, esto es verdadero, ¿no es cierto? Porque 2 es mayor a 0. Entonces entra aquí y va a crear una variable que se llame most frequent word y va a almacenar aquí la clave correspondiente a esa iteración, que es hola. Y ahora máximo lo va a almacenar en j. Entonces tenemos que la palabra más frecuente va a ser ahora hola y máximo va a tener el valor de 2. Vuelve a la siguiente iteración que va a ser con profesor y 1. Evalúa si 1 es mayor a máximo, pero máximo ya tiene el valor anterior que es 2. Entonces esto no se cumple, salta a la siguiente iteración que es mundo. Ahora tenemos que i vale mundo, j vale 3. Y en el condicional evalúa si j, que es 3, es mayor a máximo, que es 2. Esto es verdadero. Por lo tanto, ahora en la variable most frequent word se almacena la clave mundo. Y máximo se vuelve a actualizar con el valor de j, que en este caso es 3. Y así continúa iterando a través de todo el diccionario. Entonces, si yo vengo acá e imprimo la variable most frequent word, si está de aquí, guardo, ejecuto, me va a devolver que la palabra más frecuente es mundo, ya que se repite 3 veces dentro de la lista que teníamos acá, que esta es la lista, la palabra mundo se está repitiendo 3 veces, por lo tanto es la palabra más frecuente. Esto es lo mismo que estamos haciendo acá, voy a cerrarlo, es lo mismo que estamos haciendo aquí, adentro de la función AnalyzeText. Y finalmente aquí tenemos que retornar algo. Voy a decirle que retornamos un diccionario en donde vamos a tener las claves lines. Aquí en lines le vamos a decir que nos obtenga la longitud de la variable lines. Pongámosle otra clave que va a ser words. Words, voy a ponerle con mayúscula. Listo. Aquí vamos igual a obtener la longitud de words, de la variable words. Creamos otra clave que se llame characters. Pues le damos aquí el- la variable characters. Y finalmente vamos a crear aquí una clave que se llame most frequent word. Y le vamos a pasar aquí la variable most frequent word. Y con esto ya terminamos de crear la función AnalyzeText, que lo que hace es analizar el texto para obtener estadísticas clave como son la cantidad de líneas que tiene, la cantidad de palabras, los caracteres, la palabra más frecuente, y esto lo devolvemos a través de un diccionario en donde almacenamos los valores con distintas claves. Ahora vamos a crear otra función para buscar y reemplazar un cierto patrón dentro de nuestro texto. Entonces voy a crear una función que se llame search replace, y aquí le vamos a pasar 3 parámetros: text, regex, le vamos a pasarle una expresión regular, y el replace string, que va a ser el string con el que vamos a reemplazar la búsqueda encontrada.
Entonces vamos a utilizar aquí, bueno, voy a ponerle un comentario que me diga que es encontrar una regex y en el texto y reemplazarlo con el replace string. Entonces voy aquí a retornar simplemente el valor voy a utilizar nuevamente el módulo RE y voy a ponerle aquí sub. Esto ya lo vimos en el video de expresiones regulares. Voy a pasarle la regex aquí, el parámetro regex, aquí el replace string y aquí que esto lo va a hacer sobre el texto. Entonces esta parte es súper sencilla de entender. Lo que hace es en el texto buscar la coincidencia que da con el regex y la coincidencia que encuentra la reemplaza con el texto que le pasamos aquí. Y lo que sigue es crear una función para generar un resumen del texto. Entonces voy a primero a explicarte otro concepto que no lo hemos visto, que es cómo funciona el método get sobre un diccionario. Entonces, lo que hace este método es extraer el valor correspondiente a una key específica y puede recibir dos valores como argumentos. El primero es la key o la clave de un diccionario y el segundo es un valor que le podemos dar en el caso de que la key o la clave no exista en el diccionario. Por ejemplo, del diccionario Numbers of Words, queremos obtener el valor asociado a la clave mundo. Listo, aquí vamos a esto almacenarlo en una variable llamada mundo. Voy a ponerlo de esta manera y voy a imprimir esta variable mundo. Guardo, ejecuto y me imprime el valor correspondiente a la clave mundo. Entonces simplemente lo que hace es obtener el valor de la clave que le pasamos aquí. Pero en el caso de que no exista la clave que le pasamos, le podemos dar otro parámetro. Voy a crear aquí otra variable que se llame programming y voy a decirle que en number of words me obtenga el valor de la clave programación. Voy a imprimir esto. Print programming, guardo, ejecuto y ahora me devuelve none porque no encontró una clave programación dentro de este diccionario. Pero este none es el valor por defecto. Si nosotros queremos que nos devuelva algo específico si no encuentra la clave, podemos decirle aquí que nos devuelva 0. Le pasamos como argumento el segundo valor, guardamos, ejecutamos y ahora en lugar de devolvernos none, nos devuelve 0. Entonces este método get es muy fácil de comprender. Ahora veamos una función llamada sorted. Sorted es una función de orden superior que lo que hace es ordenar un iterable. Entonces esta función recibe tres argumentos. El primero es el iterable, que puede ser una lista, una tupla, un diccionario, cualquier elemento iterable. El segundo argumento es una función, que va a ser una key, y aquí podemos utilizar las lambda functions. Y el tercer argumento es un booleano para especificar que si le pasamos true, ordena el iterable en forma descendente y si le pasamos false, ordena el iterable en forma ascendente. Es importante conocer que sorted es una función y sort es un método para listas. Aunque hacen lo mismo, su funcionalidad es distinta, ya que el método sort trabaja sobre una lista y muta la lista, mientras que sorted solo toma un iterable como argumento y no lo modifica. Entonces vamos a ver un ejemplo para entenderlo mejor. Voy a crear aquí una lista que se llame even, que es de números pares. Voy aquí a crear varias tuplas que contengan números 1, 3. Aquí otra tupla que contenga el número 4,1. Aquí otra tupla que contenga los números 2,5. Entonces lo que quiero hacer es ordenar esta lista, pero en función de su segundo elemento de la tupla. Es decir, que me tiene que ordenar en función del elemento de acá, del elemento de acá y del elemento de acá. Entonces visualmente me tendría que quedar como primer elemento este de aquí, 4, 1, como segundo elemento 1, 3 y como tercer elemento 2 y 5. Vamos a pasarle este iterable aquí, que es la lista even. Y aquí en la función voy a pasarle una lambda function que me va a tomar un elemento X y este elemento va a ser evaluado con respecto a la posición 1. Es decir, que va a estar considerando la posición, le puse X mayúscula, la posición de acá, ya que este es el índice 0 y este es el índice 1.
Entonces, lo que va a hacer aquí es tomar la lista, cada elemento X, evaluarlo en dependencia del índice 1, es decir, en dependencia de este, en dependencia de este y en dependencia de este. Y le voy a decir false. Voy aquí a imprimir esto en consola, pero no he almacenado esto en una variable. Voy a poner aquí result. Voy ahora sí a poner result aquí. Guardo, ejecuto y ahora me devuelve una lista ordenada en dependencia del segundo número de cada tupla o del segundo elemento de cada tupla. Entonces me devuelve 4, 1, 1, 3 y 2, 5. Está ordenando la lista en función al segundo elemento de cada tupla, como lo puedes observar aquí. Y finalmente vamos a ver el método join. Este método se utiliza cuando queremos unir los elementos de una lista y formar un string. Por ejemplo, vamos a unir todos los elementos de esta lista words. Entonces vamos aquí a crear una variable que se llame join words y aquí le vamos a pasar un string, que es el elemento con el cual nos va a unir todos los elementos de la lista. Voy a darle un guión medio, voy a ponerle aquí el método join.join y aquí le paso la lista, que es words. Words list. Voy a esto imprimir en consola, join words, guardo, ejecuto y como ves me acaba de unir todos los elementos de la lista con un guión y esto es un string. Entonces para comprobarlo voy aquí a utilizar la función type, guardo, ejecuto y me dice que el contenido dentro de la variable joinWords es de tipo string. Entonces lo que hace este método es coger una lista y unirla con un carácter que nosotros le pasamos aquí. Por ejemplo, si le decimos que nos una los elementos de la lista con un espacio, le podemos dar simplemente el espacio, guardamos, ejecutamos y ahora nos une los elementos de la lista con un espacio. Y lo que retorna este método es un string, como lo podemos ver aquí. Bien, ahora que ya conocemos estos tres conceptos, vamos a venir acá, voy a cerrar la consola y vamos a crear una función para generar un resumen de todo el texto. Entonces voy aquí a crear una función que se llame Summary Generator. Aquí debo pasarle el texto, dos puntos. Entonces lo que vamos aquí es a generar un resumen del texto. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Pues simplemente lo que vamos a hacer es extraer todas las oraciones que contiene el texto. Luego vamos a extraer las oraciones que contienen la palabra más frecuente. Esto ya lo calculamos acá. Vamos a hacer lo mismo aquí. Entonces, estas oraciones que contienen la palabra más frecuente dentro de todo el texto son las oraciones que van a ser las más importantes, por lo tanto las vamos a tomar para generar el resumen. Primero vamos a extraer las oraciones, sentences, y aquí vamos a utilizar el módulo RE con la función split. Aquí le vamos a pasar una regular expression o regex, en donde le vamos a decir que nos divida cuando encuentre un punto, un signo de admiración o un signo de interrogación. Y esto lo va a hacer sobre el texto, pero debemos fijarnos que esto nos va a devolver una lista con varios elementos que incluso van a incluir elementos vacíos o strings vacíos debido a los saltos de línea que tenemos aquí. Entonces debemos limpiar eso. Para esto en la misma variable sentences vamos a reasignarle y hacer uso del list comprehension. En el list comprehension le vamos a decir que a las sentences le vamos a quitar los espacios que tenga al inicio o al final con el método strip. Y esto lo va a hacer en cada oración, sentence, dentro de la lista sentences, pero solo lo va a hacer si esta lista no está vacía. Entonces, si la oración contiene caracteres, lo va a hacer. Si no contiene ningún carácter, no lo va a hacer. Aquí es solo sentence. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo aquí? Estamos creando un list comprehension en donde le decimos que a cada oración le quite los espacios que tenga al inicio o al final y va a ser una iteración sobre la lista sentences, que es esta de acá, que es la lista de oraciones que obtuvimos en el paso anterior y aquí va a tomar como variable cada oración, pero esto solo lo va a ejecutar cuando la oración contenga caracteres y no esté vacía. De esta manera nos aseguramos que vamos a tomar solo las oraciones que contengan caracteres y aquí en donde tenemos saltos de línea que nos va a devolver un elemento como un string vacío, no lo vamos a tomar en cuenta.
A continuación vamos a obtener la palabra más frecuente o bueno, el diccionario con la frecuencia de palabras. Para esto creamos una variable que se llame words frequency. Frequency. Y aquí vamos a hacer lo mismo que hicimos arriba. Vamos a crear un diccionario a partir de counter, en donde le vamos a pasar una lista, pero esta lista la debemos generar a partir de una búsqueda find all, que es lo mismo que hicimos arriba, con una expresión regular, que simplemente va a ser de esta manera. Y esto lo vamos a hacer sobre el texto. Entonces, esto que estamos haciendo aquí ya lo hicimos acá, simplemente que ahora lo estamos haciendo en una sola línea de código. Damos un salto de línea y creamos una variable llamada summary, en donde vamos a hacer uso de la función sorted que tenemos aquí. Voy a dar un salto de línea. Como primer argumento debemos pasarle un iterable que va a ser las oraciones, sentences. Le damos una coma. El siguiente argumento debe ser una función. Vamos a utilizar una lambda function, en donde le vamos a decir que a cada oración va a evaluar lo siguiente, va a sumar. Para esto hacemos uso de la función sum y aquí adentro debemos pasarle una lista. Voy a hacer uso nuevamente de list comprehension y primero voy a crear la iteración. Voy a decirle que para cada palabra en la oración sentence.split, es decir, que la oración la va a dividir en elementos que van a ser las palabras correspondientes a cada oración. Y aquí en inicio le vamos a decir que de cada palabra nos obtenga el valor. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Utilizamos el word frequency, utilizamos el método get y aquí le pasamos la palabra word y le decimos que si en algún caso no existe la clave de esta word, como ya lo vimos en la explicación anterior, nos devuelva el valor de 0. Con esto lo que le estamos diciendo es que en la lista sentences o oraciones que lo obtuvimos acá, va a aplicar esta función. Entonces esta función lo que va a hacer es tomar cada oración, es decir, cada elemento de esta lista y sumar las palabras más frecuentes que se encuentran dentro de la oración. Entonces va a realizar una iteración en donde va a coger cada palabra de la oración, pero la oración primero la transformamos en una lista que sea de todas las palabras y de cada palabra va a obtener el valor. El valor lo va a obtener del diccionario Word Frequency que lo creamos acá y le decimos que en el caso de que no exista una clave con esa palabra, nos devuelve el valor de 0. Entonces, nos va a crear una lista con todos los valores de las palabras y esta lista la va a sumar con la función sum. Entonces, de esta manera nos va a ordenar la lista de oraciones de manera que las oraciones que contengan la mayor cantidad de palabras se encuentren al inicio. Entonces aquí también nos falta ponerle el argumento reverse y le vamos a poner en true para que nos organice en forma descendente, es decir, de mayor a menor. Esta parte del código debes de analizarla con mucho cuidado, ya que puede ser un poco difícil de entender. Entonces, tómate tu tiempo para revisarla, entender qué es lo que está haciendo exactamente. Y finalmente vamos a retornar de esta función las tres primeras oraciones que van a ser las oraciones con la mayor cantidad de palabras para generar el resumen. Vamos a decirle que esto lo vamos a hacer con el método join y nos va a unir las oraciones con, voy a ponerle que nos una con un punto y espacio. De esta manera. Y aquí le tengo que pasar el summary, que es una lista, pero le voy a decir que solo me tome las tres primeras oraciones. Es decir, que me tome desde el inicio hasta el índice 3, pero no va a incluir el índice 3, es decir, va a incluir el índice 0, 1 y 2, que son los tres primeros elementos. Y listo, voy a poner aquí un comentario para saber qué es lo que está haciendo aquí. Aquí lo que hace es obtener las tres oraciones más relevantes, the most relevant sentences, guardo. Y con esto hemos terminado la parte de la lógica y la creación de funciones para crear nuestro sistema de análisis de archivos de texto. A continuación voy a crear otro archivo que se va a llamar analyzer.py, que va a ser el programa principal. Entonces aquí voy a decirle que de TextTools, que es el archivo que acabamos de crear, me importe las funciones. Entonces primero voy a importar upload file, voy a importar analyze text, search replace y summary
generator. Y vamos a empezar a crear nuestro programa. Voy a darle un print para que me muestre un texto de bienvenida. Voy aquí a añadir un emoji. Presiono las teclas Windows punto y voy a buscar aquí un libro. Este libro azul lo voy a añadir 2 veces. Y le voy a decir aquí, Welcome to the Analyze Text File System. Muy bien, y ahora lo primero que voy a hacer es crear una variable que se llame FilePath, que es la ruta del archivo, y esto le vamos a pedir al usuario que le ingrese. Entonces voy a utilizar la función input. Voy a utilizar otra vez un emoji para hacerlo más interactivo. Voy a buscar un emoji aquí. Este del dedo apuntando. Cierro con Escape. Enter. The text files path. Y aquí le debemos decir que esto debe contener la extensión txt. A continuación voy a crear una variable llamada text y voy aquí a llamar a la función uploadFile. Le voy a pasar como argumento el filePath. FilePath, simplemente de esta manera. Voy a imprimir esto en consola para ver qué es lo que me está extrayendo. Text, guardo, voy a ejecutar, Python Debugger, y aquí me está pidiendo que introduzca la ruta del archivo. Voy aquí a darle un dato erróneo, voy a decirle hola.txt, le doy en Enter y me dice error. En la función uploadFile, el archivo hola.txt no existe. Entonces podemos verificar que nuestro manejo de errores colocado en la función uploadFile está funcionando correctamente. Voy a volver a ejecutar el programa y le doy la ruta correcta, que es data/example text.txt. Le doy en Enter y ahora me está devolviendo todo el texto correspondiente al archivo de texto example text.txt. Muy bien, entonces está funcionando bien. Voy a borrar el print de aquí. Y lo siguiente que haremos es crear un menú que nos dé opciones para poder escoger una opción y realizar la correspondiente función de análisis del texto. Entonces voy a crear aquí un bucle while en donde sea true y le voy a decir aquí que me imprima varias opciones. Primero voy a darle aquí que me dé un salto de línea. Aquí un punto, voy a escoger un emoji, voy a buscarlo por aquí. Puede ser este de aquí. Listo, y voy a decirle aquí Options Menu. Menú 2 puntos. Voy a darle otro print. Aquí igualmente. Voy a ponerle un emoji de números. Voy a buscar un emoji del número 1. Voy a buscar aquí 1. Doy un espacio o 2 espacios y voy a poner aquí Analyze Text. Entonces, esta opción nos va a permitir analizar el texto. Voy a copiar esta línea 3 veces más. Voy a cambiar los emojis por los números correspondientes. Aquí vamos a decirle que la segunda opción sea para buscar y reemplazar usando regex. Venimos a la tercera. Voy a borrar todo esto de aquí. Voy a buscar otro emoji del número 3. Aquí vamos a decirle que nos generate a text summary. Perfecto. Y el último va a ser una opción para salir del programa. Buscamos el emoji del número 4 y le damos el texto exit, que es de salir. Seguimos. Ahora vamos a crear una función option en donde vamos a pedirle al usuario que nos dé el número que acaba de escoger. Entonces le decimos choose an option. Entonces aquí el usuario debe ingresar el número, que puede ser el 1, el 2, el 3 y el 4, para realizar las distintas operaciones de análisis de texto. Y usando condicionales vamos a realizar las distintas operaciones. Vamos a decirle que si la opción es igual a 1, 2 puntos, vamos aquí a poner un try except. Y en el try le vamos a crear una variable llamada results, en donde vamos a almacenar
el llamado a la función AnalyzeText. Aquí le vamos a pasar el text y vamos a imprimir en consola un texto simplemente que diga un salto de línea y aquí le vamos a poner otro emoji que sea algo referente a analítica o estadísticas, datos. Y le damos aquí el texto Analyze Text, Analyze Results. Muy bien, vamos a realizar aquí una iteración for i, j. Esto lo vamos a realizar sobre los resultados, ya que si recuerdas los resultados o lo que obtenemos de la función AnalyzeText es un diccionario. Como lo podemos ver aquí, nos retorna un diccionario, entonces debemos ponerle aquí el método items y le decimos que nos imprima en consola usando el método format. Vamos a buscar otro emoji. Este diamante naranja pequeño. Y aquí le vamos a pasar la I, dos puntos y acá la J. Y para ser más específicos le vamos a llamar a esto key y aquí le vamos a llamar value. Guardo. Ahora vamos a manejar el except y le decimos que a la excepción la almacene en una variable e y que en el caso de que se ejecute o surja una excepción, nos imprima el texto utilizando el método format, otra vez un emoji, la X, muy bien, que diga error during analyzing text. Dos puntos y aquí vamos a pasarle el error o la excepción. Y listo, entonces lo que estamos haciendo aquí es realizar un manejo de excepciones con try except. Luego ponemos aquí en el try que nos obtenga los resultados a partir de la función AnalyzeText. Le pasamos el texto que es el que obtenemos acá. A continuación imprimimos un texto simplemente que diga Analyze Results e iteramos sobre el diccionario que nos devuelve la función AnalyzeText y nos va a devolver el key value, que van a ser los resultados que tenemos aquí, es decir, nos va a devolver lines y nos va a devolver el valor que corresponde aquí, nos va a devolver words, el valor que corresponde acá, characters, el valor de acá y así. Seguimos creando el programa, voy a ponerle aquí un elif, en donde le decimos que si el usuario escogió la opción 2, si option es igual a 2, entonces va a ejecutar el siguiente código. Vamos a pedirle al usuario con una función input que inserte una expresión regular. Vamos a darle aquí así un emoji del dedo señalando y le decimos enter the regex to find. Aquí le ponemos regular expression, dos puntos y un espacio. Creamos otra variable que se llame replace, que va a ser el valor con el cual se va a reemplazar. Este dato también lo vamos a pedir al usuario. Entonces colocamos una función input, otra vez otro emoji y le decimos enter the replace text. Puntos, espacio. A continuación, creamos otra variable que se va a llamar modified text. Aquí vamos a almacenar el texto modificado. Entonces, para modificar el texto y reemplazarlo, era con esta función search replace. Vamos a llamar a la función search replace y vamos a pasarle aquí como argumento el texto. Pero esta función tenía tres argumentos. El primero era el texto, el segundo es la regex, lo vamos a pasar solo así, y el tercer argumento es el replace string, que vamos a ponerle simplemente replace, que es la variable que acabamos de crear. Ahora vamos a imprimir un texto en consola, un emoji, voy a buscar un emoji. Y le voy a decir que todos los cambios han sido realizados satisfactoriamente o exitosamente. Entonces, un punto. Todos los cambios han sido realizados o han sido hechos, hechos exitosamente. Y también vamos a imprimir el texto modificado para observar qué es lo que está pasando. Entonces voy a poner aquí un salto de línea
bien, coma, y aquí voy a poner la variable modified text. Esta parte es sencilla de entender, simplemente creamos una variable regex en donde pedimos al usuario que inserte la expresión regular que va a buscar dentro del texto, luego otra variable replace en donde también le pedimos al usuario que ingrese el texto con el cual vamos a reemplazar la búsqueda del regex, y a continuación usamos la función search replace que la creamos en TextTools y le pasamos los tres argumentos: text, que es el texto que lo obtenemos acá, regex, que es lo que le acabamos de pedir al usuario, y replace, que también le acabamos de pedir al usuario. Imprimimos un texto que diga que todos los cambios han sido hechos satisfactoriamente y que nos muestre el texto modificado. Continuamos con la opción 3. Vamos a crear otro elif. Opción 3. Aquí también vamos a manejar las excepciones. Voy a poner un try. Dentro del bloque del try voy a crear una variable que se llame summary. Y aquí voy a llamar a la función summary generator. Y aquí le voy a pasar el text como argumento. Voy a imprimir un texto en consola que me diga, le doy un salto de línea. Voy a traer un emoji. Vengo acá, voy a ponerle libros, voy a poner estos 3 libros. Muy bien, y voy a decirle aquí que se generó el generated summary, dos puntos, otro salto de línea. Aquí voy a imprimir el resumen que se ha guardado en la variable summary. Listo, voy a dar espacios aquí adelante y al final para que se vea más organizado el código. Y ahora voy a manejar las excepciones con except, decirle que a la excepción la almacene en una variable y aquí nos imprime en consola en el caso de que aparezca una excepción con el método format. Otra vez otro emoji que diga error during generating the summary. Dos puntos y aquí vamos a pasarle la excepción. Listo, entonces aquí generamos el resumen con la función summary generator, le pasamos el text. Esto se almacena en una variable que va a ser un string, ya que la función summary generator devuelve un string, como lo podíamos ver aquí. E imprimimos un texto que diga generate the summary y luego imprimimos el resumen, que es el contenido de la variable summary. Esto lo ponemos dentro del try y si surge o aparece una excepción, ejecutamos el código de acá. Vamos aquí a poner otro valor de elif que va a ser para la opción 4. En la opción 4 vamos a realizar un print que nos muestre un texto que diga gracias, pero vamos a poner un emoji de una manito despidiéndose. Esta de aquí. Le decimos gracias, thanks for using the Analyze Text Files System. De esta manera. Y aquí para salir del bucle while le vamos a dar un break. Y finalmente le vamos a dar un else en el caso de que el usuario en las opciones ingrese cualquier otra cosa que no sean los números 1, 2, 3 o 4. Le vamos a decir aquí un print que nos muestre el texto con un emoji también aquí de advertencia. No valid option, que la opción no es válida. Inténtalo otra vez. Again. Punto. A valid option. Try it again. Y con esto hemos terminado el programa. Voy a organizarlo un poco aquí. Voy a darle saltos de línea aquí para separarlo por bloques, que se entienda cuál es cada opción. Voy a guardar hasta aquí. Y ahora nos queda probar el programa. Entonces voy a ejecutar el programa. Voy aquí a llamar a data example text.txt. Nos muestra las opciones. Le decimos primero que nos analice el texto. Le damos la opción 1. Enter. Y nos muestra los resultados del análisis. Nos dice que el texto tiene 7 líneas, tiene 124 palabras, tiene 872 caracteres y la palabra más frecuente es la. Y como puedes darte cuenta, debido al bucle while, el programa sigue ejecutándose. Entonces nos pide otra opción. Voy a ponerle 2. Le doy en Enter y nos dice que ingresemos una regex. Le vamos a decir que busque la palabra inteligencia. Listo. Le vamos a decir que lo reemplace por profesor. Y ahora, en donde decía inteligencia, aquí, por ejemplo, la
En vez de inteligencia nos reemplazó con profesor. Dice la profesora artificial está transformando ta 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 ta. Aquí también en conclusión la profesora artificial ta 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 ta. Entonces reemplaza correctamente. Y nos devuelve aquí el texto. Todos los cambios han sido realizados exitosamente. Vengo por aquí, voy a darle en la opción 3, que es de generar el resumen. Voy a darle en Enter. Nos genera el resumen. Nos dice en conclusión, la inteligencia artificial tiene el potencial de cambiar la forma en que vivimos, trabajamos y nos separa punto, espacio, ta 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 ta, nos separa con punto, espacio, ta 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 ta. Entonces, como puedes darte cuenta, el programa está funcionando muy bien. Voy a darle una opción que no sea de las que tenemos aquí, por ejemplo, el número 9 y nos dice no valid option, try it again. Entonces aquí podemos ver que no le está dando un espacio. Vamos a aumentarle el espacio aquí, darle 2 espacios, vamos a guardar y finalmente le vamos a poner aquí la opción 4 para que salga el programa. Le damos en Enter y nos dice gracias por usar el sistema de análisis de archivos de texto y con esto hemos finalizado el programa. Ha sido un proyecto un poco largo, espero que te haya servido mucho para que practiques lo aprendido en Python. Si alguna parte no la entendiste, tómate el tiempo de analizarla bien, de revisar los conceptos que ya vimos. Todos los conceptos que estamos utilizando aquí ya los vimos y algunos conceptos que no los habíamos visto te los expliqué para poder aplicarlos en este proyecto. Excelente, con esto terminamos este video y la primera parte de este curso. Hasta aquí ya debes tener un conocimiento bastante sólido acerca de cómo funciona Python y sus principales características. Ahora es tiempo de practicar todo lo que has aprendido con el profesor Búho. Crea más proyectos usando funciones, bucles, distintos tipos de datos, módulos y más. Solo escribiendo código lograrás alcanzar un nivel de proficiencia elevado. Te propongo que uses la plataforma de CodeWars. Vamos a buscarla aquí, CodeWars. Está aquí. Esta plataforma te sirve para que vayas mejorando tus habilidades en lógica de programación. Simplemente creas una cuenta y seleccionas como lenguaje de programación a Python, que lo tienes aquí como ves un icono. Creas la cuenta aquí en Join y también te permite escoger el nivel de dificultad de los ejercicios que te van a aparecer. Haz al menos 3 ejercicios a la semana y si puedes hacer uno diario, pues será mucho mejor. Nos vemos en el siguiente curso. Y no lo olvides, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ningún episodio de Aprendiendo Python desde principiante a mago de código. Juntos vamos a abrir la puerta a un mundo de posibilidades. Hasta pronto.